Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim. Ahí ya hay una alusión muy interesante. En el versículo número 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No dice que es tentado por Dios. En sí el escritor de una vez empieza como se dice, con los taches arriba. Diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es decir, que ni aún, perdónenme, pero esto no es verdad lo que voy a decir, que si aún Dios tentara al hombre, no lo haría directamente, sino que llegaría a usar a otro agente. Si eso fuera posible, lo cual no es posible. Por lo tanto, el escritor dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, de Dios. Porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora yo hago una pregunta. Para la gente que obviamente dice que llevamos la gran mayoría sacadas de chip, esa parte del chip de nuestra cabeza de que Yeshua es Dios igual que Yuhei Bahei, porque ellos dicen que está a la misma altura. El texto dice que Elohim no puede ser tentado, ¿sí o no? Y yo pregunto, ¿Yeshua fue tentado? En todo. En todo. Pero el texto está Pero diciendo... está hablando no está hablando de Yeshua. Ahí está Nadie hablando me del tentó. Padre eso, ese... No, es que él dijo, para los que dicen Sí, que Jesús es Dios, sí, ¿por qué no eso? ok. Entonces, dice que Elohim no puede ser tentado, pero Yeshua sí fue tentado. Dice que fue tentado en todo. Entonces ahí hay una diferencia ya. ¿Sí o no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora, y ahí se puede sacar también otro aspecto. Él no puede ser tentado por nadie, ni por él mismo. Ojo, porque hace 8 días, ¿se acuerdan que alcanzamos hasta el texto que decía que el hombre cuando es tentado de quién? Por su concupiscencia. Por su propia concupiscencia. Es decir, el Eterno no puede tener tendencia hacia el mal, o si no, él también llegaría un momento en que ¿qué? Sería tentado. Como nos venden la idea, es que Dios es amor. ¿Sí? Cuando dice, lo sacarás al niño, al joven, contumaz y rebelde que se ha levantado contra su padre, lo sacarás y lo pedrarás. No, pero ¿cómo se le ocurre? Sí, ¿cómo es? Ese es un Dios agresivo, un Dios asesino. No funciona, no funciona de esa forma, porque él no maneja el humanismo. Si estuviéramos en la sociedad moderna y no es que mi hijo es contumaz, el tipo es grosero, fuma bazuco al frente de mi casa, no trabaja, se levanta tarde, es un holgazán, ¿qué es lo primero que le dicen? Eso ya es donde el psicólogo. ¿Sí? Y cuidado se le pone la mano encima porque antes valca y resulta uno preso y el chino afuera. Eso es humanismo, el humanismo. Pero el Eterno no maneja eso. Si él manejara el humanismo, pues hubiera dicho, sí, pobrecito Sodoma. Cuando Abraham llegó y dijo, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubiesen 15, si hubiesen 10, entonces él hubiera dicho, ay, sí, pobrecitos, qué vaina con ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Abraham? Embarrada. ¿Qué le dijo? Nada. No hay ni aún 10 justos. Entonces, ¿qué toca hacer? Fumilarnos. Así de sencillo, porque como dice Gonzalo, para él no existe ese el pobrecito, ni existe, ay sí, o ay no, Dios es amor. No, Dios es amor, es algo que se inventaron, se inventó la nueva era y se inventaron sobre todo los que ven ovnis. Yo no sé por qué los que ven ovnis dicen, a todas horas si se la pasan repitiendo como loros, Dios es amor. Yo no sé si es que el ovni decía I love you, o no sé qué decía el ovni que encontraron ellos. Entonces, continuamos con el relato. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él
tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es dos cosas, atraído y seducido. O sea, cuando yo soy tentado, cuando yo digo, no, es que yo caí en la tentación, ¿sí? Sobre todo los que hacen dietas, no, es que caí en la tentación, ¿sí? ¿Y qué pasa? No, iba pasando por el frente de la panadería cuando, chan, ¿sí? Entonces digo, yo cambio de cera, que yo les digo una vez con el cigarrillo, yo cambio de cera, antes me meto por otro lado. Más seguro usted va a encontrar con alguien viniendo comiendo galleta. Porque en sí no es el problema la galleta. ¿Dónde está el problema? En la concupiscencia. Entonces miren esto. Hay una pregunta que me parece interesante y es, el Eterno no tienta a nadie. Eso lo tenemos claro. Ya nosotros sabemos ya la cuestión de la concupiscencia, que no podemos caer en la trampilla, o al menos eso intento, que caigamos en la trampilla, que lo creado es lo malo. No, 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 es nuestra concupiscencia. ¿Sí? Hay unas advertencias que el Eterno colocó, unas leyes, unos misbot, para regular esa tendencia que yo tengo. Entonces nosotros los morochos, los hombres, nuestra tendencia de los hombres es mirar, mirones, mirones. Entonces, ¿qué le dice la mujer? Vista prudentemente. ¿Sí o no? Estamos hablando de nuestra cultura. El mundo, pues, entre más en peloto, pues, más bello. No vamos a descubrir el agua tibia ahorita. ¿Sí? Entonces, los morochos somos tendientes a eso, a echar el ojo. Entonces, le promocionan el pan con la mona con los senos por fuera. ¿Sí? Y llama a la mujer a que sea prudente de nuestra comunidad, de nuestra congregación, de nuestro pueblo. Porque saben que esa es nuestra tendencia. Te dije, mire, la tendencia de él es así, disparadita. Pero también a nosotros nos llama que tengamos, ¿qué cosa? Dominio propio. Hay dos cosas, un agente externo y un agente interno. Que tenga un buen concepto sobre la sexualidad, que tenga un buen concepto sobre observar qué es la belleza. A nosotros nos enseñaron, o a la mujer le enseñaron, que bella es estar flaca, anémica, transfigurada y que coma papaya y banano todo el día. No sé de dónde sacaron ese cuento, es un cuento barato. Sí. El Eterno dice que nuestras matriarcas, como Sara, se preocupaban por sus obras inefables, por hacer, por aprender, por hacer. ¿Sí? Y también dice que la glotonería es un pecado, ¿o no? Entonces eso también regularía mi vida, mi forma, mis hábitos de consumir. Me prohíbe el cerdo, que es altamente caloría, de proteína, yo que no sé. Entonces hay unas leyes dietéticas que también me ayudarían a mí, no sé, a llevar las figuras vueltas, no lo sé, pero es que la escritura no habla de tener o no tener barriga, habla de Isaí, y lo condena, y muestra, dice que era un hombre que gordo, sentado en una butaca, dice que por su misma gordura ni se movía, eso que era un tipo ocioso, porque hace hincapié en el mover, ¿sí? Entonces, el problema no era el árbol, el problema es mío. El prostíbulo no es un problema, el problema es que de mi concupiscencia salga hacia eso, como dice Sergio, lo del alcohol. Pues yo puedo ir al frente de la fábrica de licores la que quiera, pues si mi tendencia es ser alcohólico, pues sin la fábrica o con la fábrica, mi tendencia es buscar eso. Nuestra concupiscencia anda disparada, anda suelta, porque venimos de esa cultura donde todo se vale, donde no hay una restricción, donde me enseñaron que el cristianismo lo único que yo tengo que cuidarme es de la idolatría. En eso se basa el cristianismo, que no adore las estatuas. El resto usted haga como quiere, como pueda, y él le pudiere, que tranquilo, que Dios es mi amor, y la ley está abolida. No, pues, man, usted con esa concupiscencia suelta. Nosotros que andamos acelerados a toda hora, ¿sí o no? Que andamos como y andamos como Eva, inventando las cosas, pues imagínense sin ley. ¿Qué tal nosotros sin ley? ¿Cómo seríamos? ¿Cómo andaríamos? El solo chaval fue colocado como eso, como una ley. Decirle, oiga, se queda quieto, se queda quieto. Porque si no estuviera el chaval, ¿qué haríamos? Pues de aquí para allá, para acá. Oiga, la fiesta, hacemos, pesa, ¿sí? La fiesta, Shavuot, el conteo, todas esas cosas. Entonces eso nos controla, eso nos limita, nos empieza a cerrar, nos empieza a ese sentido extrovertido de Carnaval de Barranquilla, lo empezamos a limitar y nos empezamos a ver una cultura
¿sí? Y una cultura ¿cómo? Hacia adentro, no hacia afuera. Una cultura que preserva lo que la sociedad generalmente no preserva, ni aún la cristiana. ¿Sí? Los cristianos no llega a ese nivel. Ese nivel de cultura no, porque como digo, se basan en dos cosas: Dios es amor, y ahí sí, haga lo que puede, lo que quiera. Cada día se parece más al catolicismo, ¿sí o no? El diablo, que es sucio, no, más sucio que el diablo, ¿sabe quién es? El ser humano. Si en el milenio dice que Hasatán será amarrado, y pecarán, y se unirán, harán un sindicato, sin necesidad de Hasatán. Miremos hasta dónde puede llegar el ser humano. El ser humano sin Hasatán es una fresa en el ponqué, porque nosotros solitos nos matamos. Sin ley, nosotros nos matamos. Entonces, si yo tengo una concupiscencia que no tiene una ley, que no tiene leyes, sino que anda como loca, pues viejo Satan con cualquier cosita viene y me enreda. Hacémoslo de la cadena de oro. ¿Sí o no? No, coja esta prendita. 3 por 500, 500 por 40.000 y 40.000 por 17. Y uno no sabe ni qué fue lo que compró. Hay un engaño. Pero porque a mí me gusta eso. Porque mi tendencia es, ay, sí, claro, la rebaja. Ante todo que le digan a uno que le rebajo, ¿sí o no? Que le abajo diga rebaja. Lleve el 15% más. Me dice, a uno le fascina eso que le digan que le regalen. ¿Verdad? Okay. Pero como le digo, al ser humano le encanta eso. Las propagandas se manejan en todo. No. Dice, baje de peso, ya mismo. Continúo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, no de la de otro. Y eso llega a otro punto, cuando nosotros nos enojamos con otra persona y terminamos en unas grescas tenazas. ¿El problema fue la otra persona? No. También. Y uno siempre decimos, no, es que esa vieja, o es que ese tipo no lo comprende. Sí, uno le tira. Sí, todo es afuera, y aquí estamos viendo todo es adentro. Yeshua Mashiach, ¿qué dijo? Porque el corazón, ¿qué cosa? Emana, ¿qué cosa? Los homicidios, iras, asesinatos, todo sale de aquí, no sale de afuera. El problema no es el revólver, sino que cada uno es engañado cuando de su propia concupiscencia es atraído, y aquí hay dos cosas, óigame bien, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es dos cosas y hay un proceso: atraído y seducido. Atraído y seducido. ¿Hay una diferencia entre los dos? Uno puede ir por la calle y yo digo, voy a ir el carro. Sí, uno pasa. Y uno dice, no, espere, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo está colocado este? Entonces uno empieza a dar vueltas. Ahí ya fue seducido. La atraído fue mi percepción primero. ¿Sí? Y es lo que vemos en todo. Sí, la chica es simpática. Y la china coge y le muestra una sonrisa a Petzoen. ¿Dónde queda uno? ¿Sí o no? Ahí está, llega acá, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo te ha ido? Sí, ¿cómo te ha ido? Sí, lo más de lindo. Entonces, la concupiscencia, ahora miren lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido, con baile y todo. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, hasta ahí, punto. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, o sea, que la concupiscencia, ¿qué hace? ¿Qué es concebir? ¿Qué es la palabra concebir? Pues tener una relación íntima, ¿no? Sí. Concebir es tener una relación íntima. Entonces, la concupiscencia que tuvo una relación íntima con lo que la Torá dice que no debo hacer. Entonces ya, estoy atrapado. Sí, sí, así. Dice cuando la concupiscencia. Entonces cuando la concupiscencia, después de haber concebido, entonces ya concibió, ¿qué pasa? Da a luz. ¿Da a luz qué cosa? O sea, que el pecado no se genera así como así. Cuando yo digo que estoy pecando es porque he pasado por un proceso, a veces rápido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, ¿qué es lo que da como resultado toda esta vuelta que hemos hablado? Pecado. Da a luz, dice. Da a luz. Imagínense, se demora esos 9 meses. Da a luz
el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Entonces, si el proceso tan impresionante que uno hace, y uno lo hace, es, como dice Juan Pablo, hasta inherentemente, y eso es parte de nuestra cultura. Esa parte de cultura es quitar, poner, desviar, manipular, controlar, sí, pero no. Ganar las horas. Ganar las horas. Va a llegar temprano, no sé, pero no, lo preguntaron claro, temprano. De pronto él no sabe que es temprano, entonces dígame la hora, voy a llegar a las 7. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Y el pecado que da a luz? La muerte. La muerte. 16. ¿Qué dice? Hermanos, amados hermanos míos, no erréis. O sea, ¿qué le está diciendo? Eso que ustedes pensaban que el diablo tentaba, mentiras. Que el diablo era el culpable, mentiras. Y eso de que Dios tienta, mentiras, mentiras. Usted es el problema, yo soy el problema, nosotros tenemos un problema dentro. Todos, absolutamente todos, mientras que estemos en este cuerpo. Muerte es separación. Muerte es que yo no respondo. Un muerto no responde. Un muerto, si yo continúo con lo que este texto está diciendo, que yo dejo que mi concupiscencia ande como quiera, pues yo llego a pecar continuamente en diferentes hábitos. Si yo soy una persona pecadora continuamente, pues ¿qué se produce? Una muerte de tipo espiritual, una muerte en la que yo no respondo espiritualmente, en que no oro, en que no clamo, en que no busco, sí, que no busco el Creador. Y muchos pecados que dice por allá otro escritor, dice pecados que aún ruego porque son pecados de muerte, por los cuales sugiero que no se ruegue. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es que no lo leímos aquí? Sí, que no se ruegue. Primera de Sí, Corintios, sí. sí, dice por los cuales pido que no se ruegue. Porque yo oro porque todos tengamos control sobre nuestra concupiscencia. Pues Dios no ha dado un espíritu de temor, dice la Escritura, sino nos ha dado un espíritu de ¿qué? De amor y de dominio propio. Dominio propio. No erréis. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la comunidad, porque le dice hermanos, había esa falta de concepción. Que Dios a usted lo tienta. Mentiras. Que el culpable es Satanás. Tampoco. Que el vecino o la vecina es culpable. Tampoco. ¿Quién es el culpable? Nosotros. Toda buena dádiva, entre el versículo 17 y 18, empieza a decirles, explicarles, miren, el Creador no tienta a nadie. Por eso empieza, amados hermanos míos, no erréis, ya es un corte. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dice todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y hace la alusión, que Él es luz, que en Él no hay nada de tinieblas, que en Él no hay sombra de variación, que Él no puede ser ni tentarse ni tentar. Por eso dice Padre de las luces, luz. En el cual no hay mudanza, no hay sombra. No hay sombra de variación, pero vamos a leerlo desde el principio, 17. Voy a leerlo en esta versión, que es la versión que me gusta. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo buen regalo, todo don acabado viene de arriba, del Padre de los astros, el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa nos engendró con el mensaje de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Hasta ahí. Entonces hay dos cosas aquí que hay que entender. Versículo 17. La dádiva y el don. Toda dádiva y todo don. Igual que arriba, ¿no? Si está aparte, pues debe ser por algo. Toda dádiva y todo don. ¿Cuál es la diferencia entre una dádiva y un don? La dádiva es como el pago que el Eterno da por una buena obra de nosotros, mientras que el don es algo que tenemos desde que nacemos, sin hacer nada ya tenemos los dones. Sí, quedó claro. La dádiva es algo que, digamos así, podría ser un premio. ¿Sí? ¿Se acuerda que leímos hace poco que en ese mismo capítulo? Dice que si resisto la tentación se me dará la corona de la corona de la vida. O sea, eso sería una dádiva. Y el don es la actitud para enseñar, la actitud para interpretar lengua. Sí, todo eso proviene de quién? Del Creador. Entonces, para hacer la alusión de lo que es el Creador,
Él no puede tentar. Por eso les dice, hermanos, no es rey, no es rey. Y dice, miren, todo don y toda dádiva proviene de Él, del Padre de las luces, diciéndole, en Él no hay sombras, en Él no hay oscuridad, en Él todo es luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no puede variar. Él no puede decir hoy sí, mañana no, de pronto, a lo mejor, porque esa duda quería decir que él tiene una concupiscencia. Él no tiene sombra de variación. Él no puede, cuando la palabra dice arrepentirse, quiere decir que él cambia los planes, no que se echó a llorar. Uno le dice a la gente arrepiéntase y arrancas a llorar. No, arrepentirse es cambiar de rumbo, cambie de posición. Arrepentirse si usted estaba sentado, párese, y estaba parado, siéntese. Es cambiar la posición. Toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, no dice que el cual, dice en el cual, o sea, dentro de él, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mire que Él me hizo nacer no por mi voluntad, que es algo que nosotros aquí cada rato decimos. Nosotros, no es que yo acepté al Señor Jesucristo, eso no existe en ninguna parte. Dice que Él nos hizo nacer. No fue que yo nací. No, fue que yo nací de nuevo. ¿Sí he escuchado ese dicho? Es que yo nací de nuevo hace 5 años. Mentiras, a ustedes lo nacieron. Él me hizo nacer. Él me hizo nacer. ¿De dónde? ¿Dónde le salió a eso? Pidió consejos, dijo, ay, ese chino se porta tan bien, él es tan lindo, sí, que nazca de nuevo y conozca de mí. No dice, él de su voluntad. ¿Alguien lo aconsejó a él? Nadie. ¿Alguien le inquirió algo? Nadie. Dice, él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Y cómo nos hizo nacer? ¿Cuál es el medio que utilizó él para que nosotros naciéramos? Por la palabra. Sí, por la palabra. Ese es el único método que la persona nace. Que nace de nuevo es por medio que escuche una palabra. Porque esa palabra se conecta con una palabra que tenemos adentro. Y ya traemos a este mundo. Y ya dos se conectan. ¡Tac! ¿Y dan qué? Luz. ¿Yo hice algo en eso? No. Porque todo es de Él, la palabra de adentro, la palabra de afuera. Y la voluntad de cuándo va a ser el día y la fecha del oro y la hora proviene de quién? De Él. Él nos hizo nacer de su voluntad, por su palabra, no que por los testimonios. Que paran allá la gente, no, es que me enderezó la columna, es que tenía las 2 rodillas cuadradas, ahora son triangulares. Eso no nace la gente. La gente dice que nace por su palabra, por este libro leído y leído y leído, así es que la gente nace. Para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias, ¿qué quiere decir? Y mire que dice criatura, o sea, para que seamos primicias de los creados. Versículo, vale, en esta traducción. Por propia iniciativa nos engendró con el mensaje de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. ¿Cómo así primicia de sus criaturas? Yo les dije que Jacob o Santiago era un hombre de esos que uno lo lee y dice, este es judío. Y él está utilizando aquí las palabras primicias, los frutos, los ofrecidos, los elegidos, los escogidos, de donde es que hay muchos frutos, pero él escogió uno. En la fiesta de primicias no es lo que se hace. Sí. Los primeros frutos, las que les ponen una cintica roja, ¿sí, no? Se escogen los frutos y esos se llevan al sacerdote, pues se ofrece, se coge el primer fruto. Ese árbol coge el primer fruto, ese es la primicia. La primicia. Se cogen y se llevan al sacerdote en canastas. La primicia. Entonces nosotros somos ¿qué cosa? La primicia. Si aunque hay muchos frutos en los árboles, nos escogió a nosotros como ¿qué? Como lo elegido, lo escogido, lo consagrado, siendo nosotros las primicias, nacidos por las palabras del Creador,
¿Por medio de quién? De él. ¿Alguien le aconsejó a él? Nadie. Dice que de su propia voluntad. Y eligió el mensaje para que nosotros escucháramos y pudiéramos nacer de nuevo. Bueno, veamos ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?